Muy buena tarde y bienvenidos a otra clase del curso de lectura y redacción. El día de hoy vamos a trabajar con dos temas muy importantes, que en este caso serían las citas textuales y las bibliografías. Vamos a abarcar el tema de las citas textuales, pues debido a que probablemente quedaron algunas dudas, algunas situaciones, entonces vamos a ver en qué consiste. Muy bien, para empezar hablemos de qué es una cita textual. Una cita textual o citar, ¿verdad? Nos dice que consiste en informar al lector o a la persona que está pues revisando, leyendo un trabajo que hayamos hecho del origen o la fuente de donde procede la información que estamos manejando. Es decir, que a través de la cita nosotros pues le decimos a la persona que esa idea no es nuestra, que esa idea no nos pertenece y que por lo tanto le estamos diciendo quién sí realizó esa frase, quién escribió esa oración que nosotros decidimos copiar. Entonces, a través de las citas, nosotros le vamos a indicar al lector cuáles fueron los libros, las revistas o artículos de internet que nosotros usamos para una investigación y que estamos copiando, la verdad. Con las citas lo que se pretende es evitar alguna situación, por ejemplo, de plagio, es decir, que copiemos información que no nos pertenece, que nos apropiemos de ideas que no son nuestras. Entonces, a través de citación, a través de citar, pues nosotros podemos realizar esta actividad. Ahora bien, dentro de las citas existen pues varias clasificaciones. Las citas pueden ser narrativas o pueden ser dentro de paréntesis o parentéticas. Y también podemos nosotros clasificar las citas por la cantidad de palabras que tenga la frase que yo deseo copiar. Tomemos en cuenta que la cita entonces es una frase, una oración, un párrafo que yo estoy copiando de algún otro sitio y que con mis propias palabras pues luego la voy a explicar o esta frase me va a servir para reforzar lo que quiero explicar. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la cita que tiene menos de 40 palabras de manera narrativa. Ahora bien, para decir o para hablar de citas que tienen menos de 40 palabras, debemos entender que lo que hay que hacer es contar la cantidad de palabras. Con los programas que utilizamos actualmente, por ejemplo, Microsoft Word, pues ahí es fácil, hay una forma bien sencilla de saber cuántas palabras estamos utilizando. Solo tenemos que seleccionar el texto y en la parte de abajo del lado izquierdo aparece cuántas palabras son las que tenemos seleccionadas. Entonces ahí nos puede decir si es de menos o de más. Ok, la estructura o el orden en que debe de ir una cita de menos de 40 palabras de manera narrativa es la siguiente. Primero vamos a colocar el apellido de el autor, es decir, de la persona que escribió la frase que estamos por copiar, el apellido. Muy bien, en este caso el apellido es Muñoz. Luego vamos a colocar, en este caso, dentro de paréntesis, el año en el que pues la persona escribió esta frase que estoy a punto de copiar. ¿Ya? El año, por ejemplo, 2014. Entonces, aquí tengo ya los datos del autor, que sería el año, que es 2014, y el apellido del autor que escribió esta frase. Muy bien. Siguiente, colocamos 2 puntos para hacer ver que la frase que viene a continuación, pues es la del autor, y agregamos comillas, ¿sí? Las comillas. Entonces, dentro de comillas, vamos a escribir la frase que la persona nos inspiró y la que estamos copiando, que sería todo esto de acá hasta acá, ¿verdad? La cita que va entre
comillas. Las comillas son muy importantes para determinar que esa es la frase que estoy copiando. Muy bien. Y por último, vamos a agregar, nos dice, el número de página de donde obtuve la información. En este caso, la página 49. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que esta frase es de un autor de apellido Muñoz, que la escribió en 2014 y la encuentro en la página 49. Esto, entonces, es una cita textual. Ok. Vamos ahora con la cita de menos de 40 palabras, pero con el formato entre paréntesis. En este tipo de cita, la estructura cambia un poquito. Los datos son los mismos, solo cambia el orden en el que va la información. En este caso, lo primero que vamos a agregar es la cita entre comillas, es decir, la frase que estoy copiando. Lo vamos a agregar entre comillas, así. Muy bien. Luego, dentro de paréntesis, lo que vamos a hacer es, pues, agregar el apellido del autor, en este caso nuevamente es Muñoz, el año, que sería 2014, y el número de página, todo separado con comas, que sería página 49. Todo dentro de paréntesis, por eso se le llama cita parentética o cita entre paréntesis. Entonces, en este caso, como les digo, lo único que estoy haciendo es cambiar el formato, o sea, cambiar el orden de la estructura de la cita. Y ahí todos los datos son exactamente los mismos. Entonces, la frase, el proceso de investigación comprende básicamente dos fases, etcétera. Es una frase de Muñoz, que la escribió en 2014 y la encuentro en la página 49. Muy bien, entonces ahí tenemos una cita de menos de 40 palabras que está entre paréntesis. Ok, ahora vamos con las citas que son de más de 40 palabras. En este caso tenemos una cita de más de 40 palabras en formato de narrativa. En este caso, los datos son los mismos, solo que cambia un poquito la forma en que se presenta. En este caso, pues se agrega, en primer lugar, el apellido del autor. En este caso, nuevamente vuelve a ser Muñoz. Acá. Dentro de paréntesis voy a agregar el año en que la persona escribió esta frase. En este caso es 2014. Luego, bueno, voy a regresar un poquito por acá para que vean una pequeña diferencia. En estos, por ejemplo en esta, la cita va en la misma línea donde colocamos los datos del autor. En cambio, en la que tiene más de 40 palabras, es en una línea aparte. O sea, no va a ser aquí mismo de corrido, sino que va a ser en una línea aparte. Y hay una pequeña diferencia aquí también, y es que pegado al margen, acá, de acá, al margen hay un pequeño espacio de pues aproximadamente medio centímetro o media pulgada, depende también del estilo, depende de qué es lo que me pidan, ¿verdad? Donde me estén solicitando la tarea. Entonces, se deja un espacio, no va pegado al margen. Y la cita va sin comillas. Eso quiere decir que no le estoy agregando ningún tipo de comillas en ninguna parte del texto. Y al final, ya para cerrarla, solamente voy a agregar dentro de paréntesis el número de página de donde tomé la información. Entonces, de esta manera, ya tengo mi cita de más de 40 palabras, el apellido del autor, el año en una línea aparte y a medio centímetro del margen agrego la frase o párrafo y al final el número de página. Esa es la diferencia y así es como hago una cita que tiene más de 40 palabras de manera narrativa. Muy bien, y vamos con el último tipo de cita,
que es la que tiene más de 40 palabras y que está entre paréntesis. En este caso, la estructura, pues, nuevamente tiene los mismos datos, solo que en otro orden. En este caso, vamos a empezar con la cita, pero la cita va sin comillas. Entonces, si yo estoy escribiendo mi tarea, estoy haciendo algo y necesito citar a un autor, citar una frase, escribo mi frase normal. Digamos que esto lo escribí yo, no lo copié de ningún lado, sino que esto fue inspiración propia. Y luego los dos puntos y aquí viene la cita. Aquí sí voy a colocar entonces la frase, si se dan cuenta, no está pegada al margen, sino que nuevamente hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio de el margen hacia el texto. Y por último, vamos a colocar los datos del autor. En este caso, su apellido, el año y el número de página. Siempre separado con comas. Entonces, de esta manera es que nos va a quedar una cita entre paréntesis con más de 40 palabras. Muy bien. Ahora hablemos acerca de la bibliografía. En realidad, en un trabajo nosotros podemos hacer una lista de referencias o una bibliografía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En este caso, pues, cuando hablamos acerca de una referencia, una lista de referencias, vamos a agregar solo aquellos autores que hayamos, pues, citado, ¿sí? Dentro del trabajo. Mientras que en la bibliografía vamos a agregar aquellos que citamos y también a los que no. En este caso, pues la bibliografía nos da la opción de agregar autores que no estén citados de nuestro trabajo, pero que aún así les estamos dando el crédito por haber realizado la investigación y que nosotros solo la copiamos, ¿verdad? O solo la utilizamos como inspiración. Entonces, la bibliografía nos dice que tiene el material que fue consultado y o utilizado durante la elaboración del trabajo y pues es un término que se abarca desde hace mucho tiempo. Hay quienes creen que la bibliografía solo se utiliza de libros por el término biblio, que es libro, pero no es actualmente así, porque como sabemos, la tecnología ha ido avanzando, ya no encontramos libros únicamente físicos, sino también digitales, electrónicos. Entonces, se sigue utilizando el mismo término. Entonces, para esto vamos a ver cómo ordenar una lista bibliográfica. En este caso, una lista de bibliografías se ordena de manera alfabética, empezando por el apellido de los autores de los libros o de los sitios de internet. En este caso, por ejemplo, veamos aquí esto. Tenemos Cano, Carrión, Fernández, Méndez. Entonces se dan cuenta, los apellidos realmente sí están ordenados alfabéticamente. Y nos dice que debe de utilizar una sangría francesa. ¿Qué es la sangría francesa? La sangría francesa se refiere a un pequeño espacio que hay entre el margen y el texto. Pero la primera línea, se dan cuenta aquí, por ejemplo, la primera línea está pegada al margen. Hagamos de cuenta que el margen está aquí. Ahí está el margen. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, la primera línea, donde dice Carrión, está pegado al margen. Aquí está pegada al margen. Y la segunda línea ya no está pegada al margen, está separada de este. Entonces está así como en escalón. La primera línea va pegada al margen y la segunda ya no, la tercera tampoco. A esto le llamamos sangría francesa. Y debe tener un espacio de 1.27 centímetros, es decir, de media pulgada de espacio entre el margen y el texto. En un programa como por ejemplo Word, esto es bien fácil de conseguir. Ahora si lo hacemos a mano, llamémosle, pues sí tendríamos nosotros que ir midiendo, ¿verdad? Tratando de cumplir con el 1.27 centímetros.
Entonces quedaría de esta manera. Ok, entonces ahora que entendimos cómo se ordena y la situación de la sangría, ahorita vamos a ver qué elementos son los que se necesitan para hacer una bibliografía. Ok, lo hice en colores para que fuera más fácil para ustedes. En primer lugar voy a agregar el apellido del autor. En este caso el apellido del autor sería Vázquez. Ok, aquí está. Le agrego una coma, ¿verdad? Luego, la inicial del primer nombre del autor, en este caso J, y le agrego un punto. Vázquez J. Eso quiere decir que el autor de este libro se llama Vázquez y que el apellido es J. Luego, dentro de paréntesis, le voy a agregar el año en que se publicó el libro que estoy utilizando como referencia, en este caso 2011, y le agrego un punto después del paréntesis. Luego me dice que agregue el nombre del libro con letra cursiva si lo estamos haciendo en un programa de computadora. Por ejemplo, el ruido de las cosas al caer. Entonces, el libro se llama así. El libro de donde yo copié la información que utilicé para hacer mis citas se llama El ruido de las cosas al caer. Fue escrito por Vázquez J. en el año 2011 y la editorial, es decir, la empresa que imprimió el libro es Alfaguara. Entonces, de esta manera, pues yo puedo tener ahí una bibliografía ya completa. En las anteriores ediciones o formatos se agregaba también el país, pero aquí estamos utilizando algo llamado el sistema o el formato APA, que no es más que un estilo o una forma de hacer esto. Las bibliografías se pueden hacer de más de una manera, pero yo les estoy enseñando a ustedes la que es más utilizada en nuestro medio, que es el formato APA, de la 7ª edición, que sería pues la más reciente. Entonces, así quedaría una bibliografía en este estilo. Muy bien. Esto tomemos en cuenta que se refiere a la bibliografía que tomamos de un libro físico, o sea, uno impreso, como el que estamos leyendo en el curso. Entonces, ¿qué sucede si hay más de un autor? Lo que vamos a hacer es ir agregando los datos de todos los autores hasta pues 20. 20 sería como lo máximo que podemos agregar nosotros en la bibliografía. Por ejemplo, Vázquez J, coma, Rodríguez S, coma, por ejemplo, Mota H, o sea, podemos ir agregando ahí en el mismo formato en que hicimos esto, podemos ir agregando todos los demás apellidos, hasta 20 sería el máximo. Cuando ya sobrepasa de 20, entonces después del último que se pueda agregar, ¿verdad? Agregamos 3 puntos suspensivos y de esta manera pues ya nos quedaría el formato. Les voy a mostrar un ejemplo. Este está en la programación de estudio, que es esta que tengo por acá. Entonces les voy a mostrar. Si hubiera más de un autor, por ejemplo, acá, ¿ven? Quedaría de esta forma cuando hay más de uno. Cuenta aquí, están todos los apellidos de todos los autores. Ya con el último, solo se agrega, ¿verdad? El número 19 y después 3 puntos. Y ya solo se escribe el apellido y la inicial del nombre del último autor. Supongamos, hay algunas investigaciones que tienen hasta 40 autores o tienen más de 20. Entonces se agregan los primeros 19 puntos suspensivos y se agregan los datos del último que aparezca en el listado de todos los autores. Esa sería la forma correcta. Ahora si son menos de 20, pues solo se van agregando, ¿verdad? Se agregan y solo le agregamos una I al final para el último. Y eso sería todo. Muy bien.
Como no toda la información la podemos encontrar en libros físicos, también vamos a ver bibliografías que se extraen de algún libro digital. Hay libros digitales que están libres, gratis y que se pueden descargar de internet o que los podemos leer en línea. El formato es básicamente el mismo al principio. El apellido del autor, por ejemplo, Carrasquilla. La inicial de primer nombre, que sería T. El año de publicación dentro del libro, 1936, por ejemplo. El nombre del libro, que sería novelas, así. Luego agrego las palabras recuperado de, esto se copia literalmente, recuperado de. Ese recuperado de significa que lo puedo encontrar en una página de internet o en un determinado sitio. Y por último, el link de donde se descargó ese libro o donde puedo leerlo en línea. Entonces, si se dan cuenta, pues no cambia mucho, solo que en lugar de la editorial, lo que se agrega es el link de donde yo puedo leer ese libro o ese documento que estoy consultando. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si mi información no es un libro, sino que es directamente una página de internet? Pues básicamente es lo mismo. Agrego el apellido del autor de la página de internet o de lo que estoy leyendo, la inicial de su nombre, el año en que se publicó esa información en internet, o sea, el año en que se subió eso a internet, el nombre o el título de la entrada o el título de la página del tema que estoy buscando, las palabras recuperado de y el link donde encuentro esa información. Entonces esos son los datos que voy a colocar. Apellido del autor, inicial del nombre, el año, el nombre del tema que estoy buscando, de la página, recuperado de y el link. Entonces así es como hago una bibliografía de una página de internet. Solo hay una situación, que muchas veces en internet nosotros no encontramos los datos bibliográficos completos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si no encuentro el sitio web, en el sitio web, perdón, un autor o una persona específica que lo haya escrito? Entonces lo que voy a hacer es agregar el nombre de la página que estoy consultando, del sitio web que estoy consultando. Por ejemplo, Wikipedia, porque en Wikipedia hay muchos editores, entonces no puedo saber quién fue. El año, el nombre de lo que estoy buscando, del tema que estoy buscando, recuperado de y el link, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a tener. ¿Y qué pasa si no hay fecha? ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay una fecha en la que se subió esa información a la internet? Entonces, coloco estas dos iniciales, estas dos letras, que sería SF, que significa sin fecha. Sin fecha, o sea que no hay una fecha en la que se subió esa información, entonces solo le coloco SF para decir que está sin fecha. Ahora hay otros casos más especiales, por ejemplo, que nos dicen qué sucede cuando no tengo ninguna de las dos. Por ejemplo acá, que nos dice falta el autor y la fecha. Entonces solo coloco el título, ¿sí? El título o el nombre de la página web y SF. Ahí. Ahora si ni siquiera tiene un título, o sea, no tiene... me ha pasado que encuentro documentos que solo son 3, 4 páginas de algún libro, pero ni siquiera sé cuál es el libro porque no lo subieron completo. Entonces solo agrego una descripción del trabajo, es decir, por ejemplo, folletos sobre qué es administración educativa. Luego SF para decir que no tiene fecha y la fuente, el link donde yo leí ese documento. Entonces hay varias formas en las que yo puedo ir haciendo mi bibliografía, aunque no tenga toda la información del autor.